MBS Radio se une a Himalaya. Todo el contenido de MBS Radio lo encuentras en la aplicación gratuita de Himalaya. Qué gusto saludarte, Luis Ernesto. Muy buenos días. Muy buenos días, Luis. Pues mira, yo realmente creo que el señor Trump se estaba vanagloriando a sí mismo, porque lo que está dando a entender es: yo fui el que finalmente resolví el conflicto que se había dado en esta relación entre Arabia Saudita, Rusia y la posición mexicana, que era lo que estaba impidiendo que se lograra ese acuerdo. Creo que hay que verlo en la perspectiva correcta. Donald Trump se está llevando toda la gloria, lo puedes tú percibir en la prensa internacional, en la prensa de Estados Unidos. El hombre se supo posicionar, supo negociar con el rey de Arabia Saudita, supo negociar con el presidente de Rusia y evidentemente supo negociar con el presidente de México. ¿Qué habrá habido en esa negociación entre el presidente de México y el presidente de Estados Unidos? No lo sabemos, no conocemos, así como en este momento tú pusiste lo que él dijo, el presidente Trump, y hemos escuchado lo que dice el presidente López Obrador. Lo que no hemos escuchado es la conversación entre ambos, por lo tanto no tenemos una idea qué fue lo que se dijo, cómo se negoció, de qué manera se negoció. Una salida, voy a llamarle así, digna para México, porque habíamos cometido, en mi opinión, un error garrafal. Nos habíamos puesto en una posición de jugador de póker, blofeamos, la cosa se puso difícil y el presidente Trump lo que hizo fue intervenir. Algún tipo de arreglo le mencionó al presidente López Obrador y llegaron a su conclusión, y la conclusión es que se hace el recorte de prácticamente 10 millones de barriles diarios de producción, en la cual México solamente pone 100,000 barriles. Le habían pedido 400, el presidente López Obrador dijo, yo diría con razón, ya ven, negociamos muy bien, únicamente entregamos 100,000 y no los 400 que nos pidieron, excepto por una razón distinta que me parece a mí que debemos notar todos, Luis, tu auditorio, yo y todos. En el mundo se están dando dos cambios fundamentales como resultado del coronavirus, en lo que yo llamaría los paradigmas que se habían establecido como los paradigmas tanto de relaciones internacionales como de las relaciones nacionales. En las internacionales, evidentemente estamos cambiando hacia un concepto de soberanía nacional, rompiendo toda la estructura de globalización que se había generado. Lo notamos, y alguna vez lo platicamos en tu programa, en Europa, con un poquito la desintegración entre comillas. Hoy lo acaba de volver a decir el presidente Macron, cuando especifica que Francia va a tener cerradas sus fronteras, por lo menos hasta el 11 de mayo, es decir, el acuerdo que tenía con la Unión Europea, en el que no había fronteras internas, lo acaba simplemente de destruir una vez más, consolidando el concepto de nacionalidad. Yo protejo mi país por encima de la Unión Europea como unión que habíamos ido forjando a lo largo del tiempo. Ese paradigma manda un mensaje muy importante y es: cuidado, las relaciones internacionales de aquí en adelante van a ser relaciones país-país, no van a ser estos conceptos globales que se habían manifestado. La posición mexicana mandó un mensaje y el mensaje es: México no es solidario de grupos de países tampoco cuando sus intereses están en juego, y por lo tanto no cuenten conmigo en los organismos multilaterales, internacionales. Yo voy a velar por mis propios intereses. Ese cambio de paradigma obliga a que México repiense seriamente su política exterior, tenga cuidado con la manera como se posiciona dentro de estas relaciones, porque lo que ha hecho México, y eso no lo estamos percibiendo y lo empezaremos a notar dentro de unos cuantos meses o años quizá, se peleó con los poderes de estas diferentes naciones de la OPEP, y en este momento México no es considerado alguien agradable en ese grupo de naciones. Ese grupo de naciones es un grupo importante porque maneja en gran medida los mercados financieros. Tuvo que intervenir el presidente Trump. Peor todavía, lo que se nota ahora es una dependencia total de México con respecto a los designios de un presidente en Estados Unidos que puede seguir ahí hacia finales del año si se reelige, pero que podría no ser el presidente de Estados Unidos a partir de enero, y por lo tanto nuestra relación con Estados Unidos se vería en gran medida modificada. El presidente López Obrador evidentemente no es consciente de estos detalles, porque en su mente lo único que le preocupa a él es volver a la época de hidrocarburos, de Pemex como la empresa
predominante en México, el gobierno dominando el mercado de hidrocarburos, el mercado de energía, y a través de eso influyendo en la política nacional y teniendo recursos para lo que él piensa que podría ser el futuro. Entonces, este primer elemento es importante, Luis, no creo que lo hayan percibido. Esta es una victoria de póker, pero estás jugando contra la casa. Tú y yo sabemos, bueno, no sé si tú, pero yo sé que cuando juegas contra la casa, sí, generalmente pierdes en el largo plazo, ¿ok? Entonces, ese es un primer impacto, Luis, porque ahí está ese cambio de paradigma que está ocurriendo por el coronavirus. El otro cambio de paradigma que está ocurriendo a nivel interno de los países es esta relación entre lo público y lo privado. Una vez que se desata esta crisis, una vez que tenemos este encerrón, por llamarlo de alguna forma, de todas las personas y dejamos de trabajar de manera activa, lo que nos ocurre es que la economía empieza a colapsarse. Ese colapso de la economía está cambiando otro paradigma que se había establecido durante mucho tiempo y que era el paradigma de sector privado, sector público y el sector privado como el salvador de la economía, el que realmente generaba las innovaciones, la productividad, el crecimiento, el empleo, y estamos entrando a un paradigma en el cual los gobiernos, los estados, son los salvadores de la economía. En todos los países del mundo se está llevando a cabo este cambio de paradigma y lo está aceptando la sociedad, excepto en uno, Luis, que se llama México. Y en nuestro país es bien extraño que un gobierno que en teoría sería de izquierda y por lo tanto propenso a intervenir en la economía, sea hoy el gobierno que está jugando a no participar en la economía y no salvar la economía, Luis. Y eso es algo también muy sorprendente para mí. Ayer vimos una muestra de lo que ocurre cuando trabajas público-privado en el acuerdo de los hospitales. Creo que es un buen acuerdo. Me da tristeza que hoy mucha gente saque este argumento de que, pues sí, pues al final eso es lo que era el Seguro Popular, porque independientemente de eso, mandó un mensaje que era muy importante en el país, el mensaje de que el gobierno del presidente López Obrador está dispuesto a trabajar con la iniciativa privada en enfrentar un enemigo común, que en este caso es el coronavirus. Creo que esa es una cosa positiva, hay que aplaudirla y hay que reconocer que el presidente de la República, habiendo podido utilizar poderes extraordinarios y haber podido tomar y requisicionar los hospitales, no lo hizo. Procedió a una negociación con los dueños para poder tener una relación público-privada dentro de este nuevo esquema, Luis, este nuevo esquema que se está dando en el mundo, en el cual el gobierno apoya para que no quiebre la iniciativa privada. Pero curiosamente en México, el gobierno no está haciendo el segundo paso, que es, así como lo hiciste en esto, entra también en la parte económica. Pues hay varios temas, Luis Ernesto Derbez, muchísimas gracias como siempre por tomar esta comunicación y estamos al habla si nos permites. Muy buenos días. Muy buenos días, hasta luego. Gracias, es Luis Ernesto Derbez, rector de la Universidad de las Américas en Puebla, ex canciller en este país.